Siempre es un privilegio el poder estar con ustedes a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Es de verdad un gozo, una alegría poder compartir con ustedes las enseñanzas que Dios tiene para nosotros, porque estas enseñanzas nos muestran entonces realmente el pensamiento de Dios sobre demandas que Él tiene para nosotros de manera personal, de manera colectiva. Y también la palabra nos otorga privilegios a nosotros los que hemos sido transformados. ¿Por qué entonces es importante el proceso de salvación? Porque no solo es el hecho de ser salvo, sino que también hay una serie de privilegios que el Señor da a quien ya ha tomado a Cristo como Salvador, como Redentor personal. Para mencionar algunos privilegios que el cristiano, que el creyente tiene, voy hoy precisamente a utilizar la palabra de Dios y esta voy a encontrarla en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Filipo, la que nosotros conocemos como Filipenses, y estoy en el capítulo 4. Son versículos muy conocidos. No es nada novedoso, es simplemente un resumen de los privilegios que usted como creyente tiene. Y si usted todavía no ha recibido al Señor, son privilegios que está perdiendo. La invitación hoy es a que haga una reflexión sobre eso, no sobre los privilegios, sino sobre la salvación. Y sobre esta va adherida una serie de privilegios. Yo voy a mencionar unos pocos hoy y lo tomo del libro de Filipenses del capítulo 4 precisamente. Y voy a compartir un versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque como hijos tuyos tenemos privilegios muy grandes, muy preciosos, muy puntuales. Gracias porque nos has dado una salvación tan grande y nos garantizas la entrada al cielo a través del sacrificio de Cristo. Gracias por eso, Señor. Gracias por nuestros hermanos, gracias por la iglesia, gracias por la comunión, gracias por tu palabra. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese que la palabra de Dios precisamente, estoy en Filipenses en el capítulo 4, ahora voy a retroceder al verso 4, y ahí encuentro yo el primer privilegio que tenemos los cristianos. Ese privilegio lo voy a determinar, número 1, gozo constante. ¿Por qué es constante? Porque es permanente. Porque es momento a momento. Porque es continuo. Por eso es un gozo constante. ¿Qué dice el verso 4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso es precisamente el deseo de nuestro Señor, de que nosotros tengamos un gozo permanente, y es un privilegio que el cristiano tiene. Por eso precisamente el verso 4 dice, regocijaos, y ahí hay una condición, en el Señor. No es alegrarse por las circunstancias alrededor nuestro, las cuales son efímeras, las cuales son pasajeras, las cuales, como su nombre lo define, son circunstanciales, sino en algo permanente, en el Señor, el cual es permanente, el que era antes, el que es hoy y el que será aún en el futuro. Gozo constante, primer privilegio. Ahora quiero mostrarle a usted un segundo privilegio. La liberación absoluta de la ansiedad. Mire usted qué privilegio más interesante. Es la liberación.
¿Qué es esto? Es liberar absoluta de la ansiedad. ¿Qué dice el verso 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por eso entonces el Señor nos otorga ese privilegio como cristianos de liberarnos absolutamente de la ansiedad, llevando toda esta precisamente a sus pies. Por eso dice, por nada. Y ese por nada no deja absolutamente nada pendiente. Por nada estéis afanosos. O sea, los afanes que existan, los afanes que tengamos, de acuerdo, existen y están ahí. Pero ¿sabe qué? Llevémoslos al Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Es una promesa de Él. Por eso precisamente, por nada estéis afanosos. Eso no quiere decir que no van a haber afanes, claro que los van a haber. Pero quiere decir que podemos confiar precisamente en Él. ¿Sabe cómo? Con la oración. El Señor también nos otorga otro privilegio, de tener paz abundante. ¡Qué bonito privilegio! Este tiempo es de angustia, es de dolor, es de mucha preocupación. Y el Señor ofrece, ¿sabe qué? Paz. Y la ofrece en abundancia. Dice el verso 7, y la paz de Dios. ¿Cuál paz entonces? ¿La mía? ¿La que da el gobierno? ¿La que da la seguridad de tal cosa? No, es la paz de Dios, ¿sabe qué? Que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera muchas veces de entenderla. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la paz abundante de la que Dios nos está hablando no depende de que aquí la cosa esté bien. Puede ser que esté mala. Pero en medio de eso, Él ofrece paz abundante. ¿Sabe por qué? Porque es la paz de Dios. No es una paz que usted produce, no es una paz que yo produzco, no es una circunstancia alrededor nuestro, es Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro privilegio que tenemos los cristianos es de contar siempre con un amigo que está ahí presente. ¿Cuántas veces nos han fallado los amigos? ¿Cuántas veces aquellas personas en las que nosotros habíamos confiado fallaron? ¿Sabe por qué fallaron? Porque precisamente son humanos. Pero el amigo del que yo estoy hablando es un amigo que siempre está presente. Y dice el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. 4 cosas: aprender, recibir, oír y ver. En mí, dice el Señor, esto haced. Entonces, ahí hay una condición. Hay que hacer lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos, lo que vimos. ¿De quién? Del Señor, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está el secreto. El amigo siempre presente, haciendo lo que Él nos enseñó. Otro privilegio es el contentamiento que nunca falla. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 2 cosas a resaltar. He aprendido. No nacemos sabiendo esto, aprendemos. Y sabe, no importa la situación. Puede ser difícil, sí, pero hay un contentamiento que nunca falla. Y es un poder todo suficiente, es un poder que todo lo cubre, es un poder que tiene la capacidad para todo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Finalmente, una inagotable provisión para cada necesidad. Mi Dios, dice el 19, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Privilegios hermosos, privilegios grandes que Dios da a todos sus hijos. Vamos a orar.
Padre, gracias. Gracias porque tú nos has constituido en hijos tuyos a través de Cristo Jesús. Gracias porque nos otorgas privilegios además de darnos una salvación tan grande. Ahora, Padre, permite que como hijos tuyos podamos disfrutar de esos privilegios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.